Vamos a iniciar y el sermón se titula de esta mañana: no menospreciemos la bondad de Dios. Y este es un tema de que hace poco lo enseñé de alguna manera a un grupo, en un retiro, y precisamente considero que es sumamente importante para todos nosotros entender parte de la bondad de Dios. Recordemos que es insondable Dios y por eso digo parte de la bondad de Dios. Pero yo le invito a usted a que pueda tomar apuntes, a que pueda de verdad prestar mucha atención. Y aunque el principio es muy simple, pero sí creo que es importante que tome apuntes, porque esto es algo que toda la vida le va a servir a usted. Y espero que pueda cambiar de alguna manera, pueda transformar su corazón como lo transformó el mío hace tiempo, cuando pude entender lo que hoy usted va a entender ya prácticamente después de la mitad o al final de esta enseñanza. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno en gran manera. Y es que cuando en la Biblia habla de que Dios es bueno, no se refiere a que Dios sea bueno comparándolo con las cosas malas que suceden en la vida. Es decir, muchas veces nosotros decimos, fulanito es buena persona, quizás porque tenemos tan malas experiencias o conocemos una gran cantidad de personas muy malas que pensamos y decimos, no, fulanito es bueno. No. Cuando la Biblia habla de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, de que Dios es benigno, que son sinónimos de bondad en la Biblia, no se refiere a eso, sino que se refiere a que Dios es tan bueno que Él está lleno de bondad. Él es bondad en sí mismo. Él es benigno en sí mismo. Es decir, que Él es benevolente todos los días. Significa de que Dios en sí mismo es bondadoso y con cada una de las personas. Y precisamente por eso es que el sinónimo de bondad en el Antiguo Testamento es precisamente la palabra misericordia. ¿Qué palabra es? La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es el mismo significado que bondad, bondadoso o benigno en el Nuevo Testamento. Y es que realmente cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que Dios es bueno. Que Dios es bueno. ¿Cómo lo sabemos? Miremos a nuestro alrededor. Hermanos, hermanas, Dios es bueno. Solo observemos su voluntad sobre nosotros cada día, cómo su voluntad es buena para con el perdido, para con los pecadores, cómo Él es bueno con usted y conmigo. Solo démonos cuenta cómo Él nos trata cada día en base a su misericordia y no en base a su propia justicia. Dios es bueno y solamente miremos su misericordia, su compasividad, su ternura, y realmente miremos su paciencia con nosotros los pecadores. Dios es bueno. Y Dios es tan bueno de que solo podemos ver su bondad con mirar los favores benévolos con los que Él nos trata cada día. Como Él nos trata, dice la Biblia, que Él hace salir el sol sobre justos y sobre justos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Si nosotros tan solo mirásemos a nuestro alrededor, nuestra propia vida, miraríamos la gran bondad de Dios. Y por eso los seres humanos en general le alabamos, le damos gracias, le exaltamos, le adoramos, porque no solamente vemos su bondad, sino que experimentamos su bondad cada día de nuestra vida. Dios es bueno en gran manera. Y por eso es que en el Antiguo Testamento exalta la bondad de Dios de manera impresionante. De hecho, la característica o el atributo de los más mencionados en los Salmos es la bondad de Dios. Porque Dios es bueno. Es por la bondad de Dios que se han escrito grandes canciones, grandes alabanzas, grandes salmos, porque Dios es bueno. Uno de ellos, por ejemplo, que es muy hermoso, el Salmo 145, versículo 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Este salmo nosotros lo cantamos, amén. ¿Se da cuenta que nosotros lo cantamos? ¿Sí? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu santo nombre, contamos nosotros tu nombre, eternamente y para siempre. Sigue. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ahora, ¿por qué el Señor es digno de la alabanza? ¿Por qué el salmista dice que Él es digno de ser alabado por todos nosotros? Versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad
y cantarán con regocijo acerca de tu Es justicia. que ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha o de tu bondad. Es que Dios es tan bueno que Él merece ser alabado. Si usted revisara los salmos, se dará cuenta que la palabra bondad o misericordia la va a encontrar en muchísimos salmos. Y es que es imposible decir que nosotros somos cristianos o seres adoradores del Dios verdadero, dejando a un lado de admirar y de cantar y de hablar acerca de la bondad de Dios o de la misericordia de Dios. Y es que precisamente es porque Dios es bueno que Él merece dicho reconocimiento, dicha alabanza, dicha honra, dicha adoración. Es porque Dios es bueno que Él merece ser alabado por nosotros por dicha bondad. Y es que precisamente cuando nosotros los cristianos, o en general la humanidad entera, y viene el punto, ignora, desprecia o menosprecia la bondad de Dios, es cuando nosotros olvidamos o ignoramos la bondad de Dios, que entonces comenzamos a olvidar cuán glorioso es Él, y comenzamos entonces a ver un engaño y una mentira de Satanás sobre nosotros, haciéndonos pensar que lo gloriosos somos nosotros. Es cuando el ser humano menosprecia la bondad de Dios, que vamos a ver en esta mañana que automáticamente lo que sucede, que comenzamos a vernos gloriosos nosotros mismos. Es cuando dejamos de ver la gran bondad de Dios, que pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Y es que cuando nosotros olvidamos la bondad de Dios, pensamos que los buenos somos nosotros. Y precisamente una gran cantidad de conflictos en el ser humano, de problemas, y en general, si hablamos de base de pecado sobre muchos otros, es el ignorar la bondad de Dios. Por eso es que el título del sermón es: no menospreciemos la bondad de Dios. Porque precisamente si hay un mandamiento en la Biblia dado a nosotros los hombres, precisamente es lo que habla Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 4, que es un mandamiento que Dios da a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos tendemos hacia este pecado. ¿Cuál? Vamos a leer Romanos 2, del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga. Pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Veamos lo que dice el versículo 4. ¿O menosprecias la riqueza de qué? De su benignidad. O menosprecias la riqueza de su bondad, de su misericordia. Luego dice, de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y precisamente por esta pregunta, o menosprecian la bondad de Dios, es que el sermón se titula como lo hemos llamado: no menospreciemos la bondad de Dios. Ahora bien, ¿por qué Pablo escribió esto? Si usted se da cuenta, son los primeros versículos ¿de qué capítulo? Del capítulo 2, ¿de qué carta? De Romanos, exactamente. Para nosotros poder entender qué es y en qué consiste menospreciar la bondad de Dios, tenemos que entender un poco el contexto en el cual Pablo escribió lo que escribió. Y debemos de recordar entonces rápidamente lo siguiente. Miren, la carta a los romanos fue una carta que Dios inspiró para poder adoctrinar la iglesia en general, pero principalmente la iglesia que estaba ya establecida en Roma, ¿ok? En toda la provincia romana. Y es que precisamente esta iglesia en Roma, si usted recordará, ¿en dónde nació la iglesia? ¿En dónde fue Pentecostés? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Bien conmigo, Jerusalén. Estando en Jerusalén los apóstoles, es que viene Pentecostés e inicia la iglesia. Obviamente, como Jerusalén era una ciudad muy comercial,
Ahí se encontraban muchísimas personas. Dentro de esos habían muchos que estaban viviendo en Roma, no en Jerusalén. Cuando comienza la iglesia y ellos escuchan el evangelio y se salvan y creen en Jesucristo, muchos de estos judíos, entonces ellos se regresan a su casa. Es como que usted de repente, usted no fuera cristiano, usted fue a un viaje a Italia, fue un viaje a Europa, escucha ya el evangelio, se convierte, pero usted tiene que regresarse a El Salvador, porque usted estaba más de viaje. Ok, quiero que entienda que a muchos les pasó exactamente eso en Jerusalén. Lo que sucedió es que en Pentecostés se convierten y ellos regresan a Roma. Y estando en Roma, el problema es que ellos, aunque tenían un corazón convertido, y ellos comenzaron a entender las Escrituras y entendieron el mensaje de salvación y entendieron que Jesús es Dios. El problema es que como no había doctrina, porque apenas estaba estableciendo la doctrina en las iglesias, porque estaba naciendo la iglesia, y lo que usted hoy conoce como doctrina apenas se estaba fundamentando la iglesia porque los apóstoles estaban recibiendo la revelación de Dios. Entonces, lo que comenzó a suceder es que comenzaron a haber muchas herejías y muchas falsas doctrinas alrededor y dentro de la iglesia de Roma. Y lo que agravó el asunto es que, por lo menos en las demás ciudades de Jerusalén, y vemos a partir de ahí todo lo demás alrededor, encontramos que los apóstoles comienzan a viajar. Y mientras los apóstoles viajaban y los profetas de ese momento, se estaba fundamentando la iglesia con doctrina. Pero como Roma quedaba demasiado lejos, había que viajar en barco para llegar hasta allá. Precisamente pasaron muchísimos años en que ningún apóstol y ningún profeta aprobado por Dios llegó a fundamentar las iglesias. Entonces, en ese contexto, es que Pablo, cuando después de 10 años, ni que ningún apóstol había puesto un pie en Roma, ¿usted se imagina 10 años en un lugar sin doctrina, sin sana doctrina, sin entender precisamente las doctrinas? ¿Usted se imagina el circo que había ahí? El circo dentro de esta comunidad. Eran verdaderos cristianos, quiero que entienda, eran verdaderos cristianos, pero no tenían doctrina. Entonces Pablo, movido por el Espíritu Santo, comienza a escribirle precisamente a los romanos. Por eso se llama la carta a los romanos, precisamente para comenzar a fundamentarlos. Ahora, ¿cuál era la doctrina que más atacaban los judaizantes en Roma? Pues la que históricamente más se ha atacado, la gracia de Dios. Y ellos comenzaron a tratar de convencerlos a estos cristianos en Roma de que para salvarse no era solo necesario creer en Jesús, sino que a la par de creer en Jesús les era necesario volver a circuncidarse los que no eran circuncidados o practicar la ley de Moisés. En ese contexto de Pablo, el tema de toda la carta a los romanos es muy simple. El tema de toda la carta es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Digan conmigo, la justificación por medio de la fe en Jesucristo por gracia de Dios. Ese es el tema de la carta a los romanos. Ese es todo el tema. Ahora, pero también como la Biblia nos enseña a nosotros, cuando usted y yo comenzamos a evangelizar a alguien, tenemos que hablarle necesariamente del pecado. Amén. Porque lo que nos hace a nosotros valorar la gracia y entender que necesitamos de un Salvador es aprendernos a sabernos pecadores. Si no nos vemos pecadores, no vamos a buscar a un Salvador. Amén, mi familia. Entonces, Pablo hace lo mismo en la estructura de Romanos. Cuando él va a tratar el tema, si usted revisara ahorita en su Biblia, Romanos capítulo 1, se va a dar cuenta que en el versículo 16, 17, 18, esos son los versículos que resumen toda la carta a los romanos. Ese es el tema de Romanos. Pero para él fundamentar que la justificación es por la fe en Jesucristo, lo que hace Pablo específicamente es, entonces, una vez establece el tema de la carta, él comienza a demostrarle a la humanidad, en este caso a los romanos, cuán pecadores son ellos delante de Dios. Para que entonces entiendan por qué la salvación solo es posible por medio de la fe en Jesús y solo es posible por gracia de Dios. Entonces, en este contexto, para avanzar, es que Pablo comienza entonces a hablar acerca de que la humanidad entera está bajo pecado. Y al estar bajo pecado, está bajo la ira permanente de Dios. Y que si no hay salvación, entonces todos se van al infierno eternamente. Entonces,
En ese contexto, para comenzar a demostrar el pecado que hay en el ser humano, Pablo agrupa toda la humanidad para demostrar que todos son pecadores, incluyendo los judíos. Él agrupa toda la humanidad en 3 grupos de personas. ¿En cuántos grupos? Digan conmigo: los explícitamente perversos, los que se creen buenos moralmente, y los religiosos, que se creen buenos también. Entonces, ¿dónde él resume todo esto? En los primeros 2 capítulos. ¿En qué capítulo, mi familia? En los 2, en el 1 y en el 2, que es el que leímos al inicio. Entonces, fíjense bien, para entender el capítulo 2 que leímos, entendamos el 1, la segunda parte. Luego que él establece entonces que la justificación es por fe y establece que toda la humanidad está bajo la ira de Dios, pone de ejemplo por qué la humanidad está bajo la ira de Dios y por qué está condenada en sí misma. Y entonces comienza a establecer, si usted lee, toda la gran cantidad de características que el hombre perverso tiene en su corazón y en sus actos pecaminosos. Y por eso, si usted lee Romanos 1, al final de Romanos 1, usted lee una gran cantidad de lista de pecados. Porque lo que Pablo está haciendo es hablando de un grupo de personas en el mundo. Los que son perversos, ya, pero explícitamente, ¿a quiénes se refiere? A los violadores, a los asesinos, a aquellos estafadores, a aquellos que merecen lo peor de lo peor, a aquellos que aún en las tribus y en las culturas del mundo les quitan las manos, les quitan la lengua, los decapitan, los torturan, aquellos que históricamente han ido a la horca, los que han sido quemados. Es decir, en toda la historia de la humanidad usted va a encontrar que hay hombres que son malos, pero son malos públicamente, que afectan a toda una cultura, una tribu o una nación. Esos hombres como Hitler, digamos así, como Mussolini, hombres perversamente malvados, son los que precisamente menciona Romanos capítulo 1. Supóngase que yo a usted le predicara de eso en esta mañana. Supóngase que yo a usted le comenzara a predicar de los violadores, de los asesinos, de las cosas que hicieron estos hombres perversos en el mundo. ¿Cuántos de ustedes se identificarían? Ninguno. Posiblemente 1 o 2 que tal vez han matado a otras personas, pero que no están en la cárcel, obviamente están acá. Tal vez ellos se identifican de alguna manera, pero quiero que entienda algo. Si yo le predicara a usted, por ejemplo, acerca de esto o de pecados escandalosos, muy pocos de ustedes se identificarían con la predicación, porque hay algo inherente en nosotros los seres humanos, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes y en mí, que cuando escuchamos esa clase de perversiones, ¿sabe qué decimos? Gracias a Dios no somos como ellos. Y entonces nosotros no nos identificamos con ellos, nos queremos muy buenos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted lee Romanos 1, ¿cuántos pueden levantar la mano que se identifican con Romanos 1, que son todos esos violadores, asesinos, pedófilos? ¿Cuántos pueden levantar la mano diciendo, yo pastor, yo soy así? Ninguno. Y eso pasó en Roma. Pues precisamente cuando Pablo escribe y describe que la humanidad en general hay perversos, luego habla del otro grupo de personas que son exactamente igual de perversos que los primeros, solo con la gran diferencia de que ellos son, como decimos en Salvador, mátalas callando. ¿En qué sentido? Que son los mismos perversos, los mismos pecados, igual de abusadores, igual de violadores, igual de asesinos, igual de pedófilos, igual de pornógrafos, igual de todo. Solo que mire, aquí, en la mente y en los deseos. Pero que aunque explícitamente no lo hacen, pero lo que no se dan cuenta, que aunque ellos se crean buenos comparándose con los demás, con estos perversos se creen muy buenos, no se dan cuenta que ellos están condenados delante de Dios, porque en lo que juzgamos a los demás, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo que ellos, solo que nosotros en oculto y ellos en público, a la vista de todos.
Y es que precisamente lo que estaba pasando en Roma es que muchos de los religiosos, muchos que estaban convertidos y otros que no estaban convertidos pero estaban dentro del cristianismo, y que recuerda que, mire, yo le invito a usted que siempre venga los días miércoles a Romanos. Los que hemos estado los miércoles entendemos todo esto más fácilmente. Cuando inicia la iglesia, usted tiene que entender que sino hasta después del 64, después de Cristo, que ya no permitían a los cristianos entrar a las sinagogas. Antes de eso sí. Antes de eso, los judíos, aunque no eran cristianos, entraban a las reuniones cristianas muchas veces y los cristianos se congregaban en las sinagogas. Entonces, quiero que entienda que había una mezcla entre cristianos y no cristianos. Entonces, en ese contexto, lo que estaba pasando es que muchos de los judíos y de los moralistas griegos que siempre existen, ellos se exaltaban a sí mismos porque eran mejores que esta primera lista que Pablo presenta en Romanos 1. Ellos se creían mejores y por lo tanto, ellos cuando señalaban el pecado de todos, diciendo que eran perversos, sí, esos violadores, sí, esas personas, pastor, es cierto, esos que matan, sí, pastor, ya se dio cuenta, qué terrible esa noticia. Mire, un pastor que violó a un niño, ya se dio cuenta esa noticia, pastor, que, wow, mire, este hombre es perverso, ¿verdad, pastor? Qué perversos son ellos. En Roma estaba pasando eso, que los que se congregaban se creían tan buenos que estaban ofendiendo fuertemente a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el punto de Pablo y el punto de Dios es que, como dice la Escritura en Romanos, capítulo 3, no hay un solo que sea bueno, no hay ningún justo, no hay quien haga lo bueno. Pero lo que pasa es que nosotros tendemos a sentirnos buenos en nosotros mismos porque es parte de nuestra naturaleza caída. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Cuando ellos comenzaron a escuchar la carta de los Romanos, capítulo 1, Pablo tenía la experiencia de años en ir a diferentes lugares. Cada vez que él hablaba de los perversos, pasaba la misma circunstancia. La gente decía, no, yo no soy como ellos. No, yo no soy. Es cierto, Pablo, que vayan a la cárcel. Es cierto que la ira de Dios esté sobre ellos, que los mate, que vayan al infierno. Es cierto, sobre ellos está la ira de Dios. Pero el problema con ellos es que no entendían. Es que esos mismos que se consideran mejores que los perversos públicos, también delante de Dios eran acusados por las mismas cosas. Porque si bien es cierto, ellos no lo hacían a la vista de la gente, todos aquí, yo les aseguro que más de alguna vez han deseado ver muerto a una persona. Por lo tanto, usted es un asesino. Tal vez usted no es un asesino en físico, pero todos aquí son asesinos en su corazón. Y lo que está pasando en ese momento, lo que está pasando hoy en día, y es que muchas veces las personas, nosotros, no muchas veces, casi siempre nos creemos mejores que los demás. Yo le aseguro que usted se cree mejor que el que está a su lado. Y usted es tan pecador, su carne es tan pecadora como la mía, que nosotros incluso, yo le aseguro que sus pecados, usted piensa que son menos profundos, o menos escandalosos, o menos perversos que el que está a su lado. Por eso es que usted nunca se ha dado cuenta que nosotros los seres humanos sentimos un extraño gozo cuando señalamos la culpa y los pecados de los demás. ¿Usted no se da cuenta que el gozo que hay en nosotros cuando hacemos eso? Hay un extraño gozo cuando decimos, ¡oh! ¿Te diste cuenta el presidente de la república que hizo tal cosa? Se ve una fotografía con su muchacha y a mí da gozo contar esas cosas. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? El gozo que causa en el ser humano señalar el pecado, la culpa de otros, la inmoralidad de otros. Nos encanta tanto señalar la corrupción de otros, de aquellos, por ejemplo, que están en autoridad. Tal alcalde, te enteraste de tal cosa, o fulanito, los presidentes, los diputados, los legisladores en general, los jueces, cada persona que está en función de autoridad, los presidentes de una empresa, los pastores de una iglesia, el sacerdote de una iglesia católica, es decir, ¿usted no se da cuenta cómo la gente se goza de señalar los problemas y los pecados de los demás? Ese extraño gozo, ¿sabe de qué está hablando? De que usted es igual de perverso que ellos. Y que usted hay un pecado tan grave como el de ellos, que usted se cree bueno. Porque mientras señalamos el pecado de otro,
Lo que Dios nos está diciendo es que nosotros que juzgamos no vemos algo, que en nosotros también hay maldad y que por lo tanto el pecado que aún está en nuestros miembros nos hace partícipes de la misma condenación que los primeros. Y es que el engaño en todo esto es que los seres humanos pensamos que podemos escapar del juicio de Dios por ser buenos. Cuando comparamos decimos, no, yo no soy tan malo como aquel. Y es triste porque todos nosotros los que vivimos bajo religión, los que estamos en una religión desde pequeños, pensamos que somos buenos. Pensamos realmente que nosotros, por nuestros votos que hacemos internos y por nuestros votos tradicionales y religiosos, pensamos que somos mejores que los demás, cuando hemos cometido el mismo pecado que ellos, solo que de manera íntima, oculta, en un deseo de corazón o un pensamiento de nuestra mente. Por eso Romanos 2, capítulo 1, una vez más, versículo 3 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga. Pues, ¿por lo cual eres qué? Dígale por favor que está a su lado, tú no tienes excusa. Al igual que yo. ¿De qué los hombres no somos excusables los que juzgamos a los demás? Bueno, cuando usted va a hacer una votación el próximo año que votemos, usted va a tener necesariamente que juzgar. Pues nosotros los que juzgamos, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué somos inexcusables ante los ojos de Dios? Pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. ¿Tú que juzgas qué hace? Practicas las mismas cosas. Aquí Pablo se está hablando de los que se creen buenos moralmente, no está hablando de los perversos públicos, está hablando de los religiosos y de los moralistas humanistas. Sigue. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios. Y es que el ser humano moralista, el que se siente bueno en sí mismo, aquel que no peca tanto como los demás, aunque sus pecados no son tan perversos como el de la par, aquel que es religioso, no se dan cuenta que también nosotros también practicamos las mismas cosas en nuestra mente y corazón, en nuestra vida oculta, en nuestros pensamientos secretos, y que por eso ya estamos condenados ante Dios. Usted se cree bueno. ¿Usted cree que la razón de su bendición, la razón de que usted camina, la razón de que tiene familia, de que tiene un buen salario, de que tiene que tiene un buen trabajo, o que tiene un puesto laboral muy importante, o que tiene una empresa, o que tiene un negocio? ¿Usted qué piensa que tiene hijos por lo que usted es? Porque usted es bueno y que por lo tanto Dios le tuvo que pagar a usted por su bondad. Usted es tan bueno que Dios le debe a usted. ¿Usted qué piensa esto? En base a lo que estamos leyendo, ¿realmente usted es bueno? ¿Cuántas veces usted se ha sentido mejor que su pareja? ¿Cuántas mujeres que están acá se creen mejor que su esposo? Claro. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando el hombre peca con traición o cualquier otra cosa, la mujer piensa que ella es mejor que su esposo porque no cometió ningún pecado. Y viceversa con el hombre. Cuando la mujer es la que adultera, el hombre se siente en el derecho de pensar que es mejor que ella porque él no ha adulterado. Pero le hago la pregunta a las mujeres y a los hombres que se creen buenos, casados: ¿usted nunca ha adulterado? No, yo no, pastor, nunca. O sea que usted como mujer nunca ha deseado un hombre que no es su esposo. O sea que usted como mujer nunca ha deseado y nunca ha gustado del esposo de su mejor amiga. No me venga a decir ni que no. O sea que usted como hombre no tiene una lista de mujeres a las cuales usted tal vez consideraría si su esposa se muriera. Aquí hay hombres y mujeres que ya tienen la lista. El día que se palpe mi pareja, por lo menos creo que con esta o con este, creo que por ahí iría. O sea que usted como mujer nunca ha pensado: ay, si se muriera fulanita, yo creo que con él me quedaría. ¿Sabe cómo se llama eso? Adulterio.
Usted que se cree buena, usted que se cree bueno, usted ha hecho lo mismo. Y ese es el punto de Pablo. ¿Cuántas veces usted ha pensado que usted peca menos que los demás? ¿Cuántas veces usted se siente satisfecho porque usted no peca al igual que su esposo o que su esposa? ¿Cuántas veces usted no se ha sentido feliz del ver el pecado de otros porque usted no lo cometió? Pecado es pecado. ¿Cuántas veces usted ha juzgado dentro de las iglesias, por ejemplo, a aquellos por los cuales Dios ejerce la disciplina dentro de las iglesias? Hablemos de otros pecados. ¿Cuántos no han comparado, por ejemplo, su matrimonio con el de la amiga? Claro, en silencio. Comparan. Señores, hombres, les voy a decir algo que hacen sus esposas. Sus esposas comparan a sus maridos. Lo comparan a usted con los maridos de otras. Eso es común en las mujeres. Claro. No, y felicito a la mujer que lo dice. Claro que así es. Claro. ¿Sabe lo que pasa? Que hoy en día la psicología ha hecho ver que eso es normal, pero eso no es normal. Eso es adulterio. Ese es el punto de la Biblia, el punto de Pablo. Tú que juzgas a los demás, has hecho lo mismo. Mire, ¿sabe cómo se lo voy a demostrar que comparan eso? ¿Cuántas mujeres nunca han comparado en su corazón a sus hijos versus los hijos de otros? Toda mamá piensa que su hijo es menos pecador que los hijos de la vecina. Y dentro de la iglesia. Yo he escuchado mamás que cuando ven que un hijo de repente anda ahí de otra persona de la iglesia, anda haciendo algún relajo o algo, dice, ay, mi hijo no haría eso. Ah, no, suéltalo a ver si no lo hace. Y así comparan el matrimonio, al marido, al chucho, la casa. Y es igual el hombre. El hombre anda viendo cómo es la esposa del otro. Hombres, ¿nunca han deseado usted o nunca han visto con deseo el cuerpo de la esposa de su amigo? Pero tú dices, yo no he adulterado. ¿Acaso usted no piensa que usted es el mejor empleado? ¿Acaso usted no critica cuando le aumentan al otro o suben al otro porque usted piensa que el otro es un estúpido y que al que tendrían que haber subido era usted? ¿Nunca ha sentido eso? ¿Nunca ha pensado eso? O sea que todos aquí son aliens. ¿Cuántas veces usted se cree mejor que los demás en aspectos morales, de carácter, de personalidad? Por eso es que Romanos 2:1-3 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga. Todo el que juzga cualquier cosa. Pues en lo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios. Y es que el pecado no solamente es la práctica en sí misma, sino el deseo oculto no cumplido. Ese es nuestro pecado. ¿Y por qué es esto? Por menosprecio. Mire, ¿sabe quién habló de esto también para que entendamos que todos somos pecadores de igual manera? Que no hay nadie aquí que sea bueno en sí mismo. Y lo ilógico que es juzgar al otro, porque al final nosotros hemos cometido lo mismo que juzgamos. Jesús habló de esto. En Lucas 18, Él dice una palabra precisamente para personas como usted y como yo. Versículo 9 al 14 dice: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿A quiénes Dios dirigió esta parábola? A los que se creían justos, que confiaban en sí mismos como ¿qué? Una vez más, dígale que está a su lado, te van a hablar a ti y a mí. Ok, sigue. Y despreciaban a los demás. ¿Y qué? Claro, porque cuando usted se cree bueno, ¿qué hace usted? Desprecia al que usted considera que no es bueno. Es que ese es el punto del juicio. Cuando yo emito un juicio, yo menosprecio a mi esposa, a mis hijos, o ellos a mí. Los hijos a los padres a los hijos.
el esposo a la esposa, la esposa al esposo. Cuando alguien se cree bueno en sí mismo, uno tiende a menospreciar a los demás. Entonces, Jesús nos va a hablar a nosotros los seres humanos. ¿Y qué nos dice Jesús? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Cómo descendió a su casa? Claro, porque ese es el punto de la bondad, por eso es el tema de Romanos. Sigue. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La pregunta entonces es, ¿por qué el ser humano tiende a ser así? Por el pecado. ¿Cuál pecado, pastor? El menospreciar la bondad de Dios. ¿Cómo, pastor? Sí. Porque es cuando usted ignora que si usted físicamente, exteriormente, no ha adulterado, no es por usted, no es por sus fuerzas, es porque Dios no lo ha permitido. Mujeres que están acá cuyo esposo adulteraron, escuchen, usted ha adulterado en su corazón. Si a usted le gustan otros hombres, hombres que están acá que su esposo ha adulterado, si a ti te ha gustado la esposa de tu amigo y la has deseado en tu corazón y le has visto su cuerpo cuando pasa enfrente. Pero ¿sabes por qué tú no te has acostado con ella? No es porque tú no has querido, es porque la bondad de Dios es tan grande contigo. Y para evitar que tu matrimonio se deshaga, te has estorbado el pecado. Pero en tu corazón, en ti hay deseos. Y aquí todos somos pecadores. Ustedes que juzgan a nuestros políticos, que no debemos nosotros de ir en contra de nuestras autoridades del país. Entonces usted aquí no va a escuchar jamás que voy a hablar del presidente ni de los legisladores. No tenemos nosotros por qué. Porque lo que usted juzga hace lo mismo. Usted dice, esos ladrones que no sé qué. Le voy a demostrar que usted es un ladrón. ¿Cuántos de ustedes nunca, pero nunca de los nunca, han bajado una canción por internet? ¿O han leído un libro electrónico en PDF? Porque si usted lo ha hecho, usted es un ladrón. Porque ha robado dinero que en lugar de comprar, mire, ahí va. Y los del seminario, son los peores ladrones. Los del seminario son unos corruptos ladrones perversos. Ahí se andan pasando los libros en PDF. Yo he visto una vez pasaron, oiga, no le estoy mintiendo, más de 10,000 libros se pasó un alumno con otro. Pero ya andan juzgando, el fulano preso debe de ir, ese estafador, eso del tema que está de moda, el de los amaños, que no, si usted es un gran amañador también, hombre, si al final, mire, y no ha amañado usted con la vieja del mercado, pues, para comprarle ahí los platanitos y todo, los amaña también usted. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros no entendemos que todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer y todo lo que somos actualmente es por la bondad de Dios, vamos a pensar que es por nosotros. Y ese es el pecado. El pecado, por eso dice la Biblia, por eso habló Jesús acerca de este caso de la parábola. Por eso a esto se refiere Romanos 2:4 cuando dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad. Digan conmigo, o menosprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia
de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mire, cuando nosotros menospreciamos la bondad de Dios, porque ahí lo dice, o menospreciar la bondad de Dios, ¿sabe cuándo la menospreciamos? Digan conmigo, cuando la ignoro. Porque dice, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Por eso dice, o menosprecia la riqueza de su bondad, ignorando que la bondad de Dios, es decir, cuando nosotros menospreciamos la bondad de Dios, cuando la ignoramos, ¿qué es eso, pastor? Cuando la olvidamos e ignoramos que todo lo que somos, podemos y tenemos es por pura bondad y misericordia de Dios. O menospreciamos la riqueza de su bondad o su benignidad. ¿Tú menosprecias eso? ¿Sabe qué significa la palabra menospreciar? La palabra menospreciar, para aquellos que les gusta apuntar, significa pensar ligeramente. En griego significa despreciar, menospreciar, burlarse y repudiar. En otro sentido, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está preguntando Dios en Romanos 2:4? Es decir, Dios le está preguntando a usted y a mí, ¿acaso tú no subestimas? ¿Acaso tú no te burlas también? ¿Acaso tú no repudias la riqueza de mi bondad al ignorarla cada día? Al olvidarte que soy yo el bueno y que todo lo que tú eres, tienes y puedes es por mi bondad y no por la tuya. ¿Qué aspectos, mi familia, nosotros los seres humanos ignoramos de la bondad de Dios? Una vez más, Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad. ¿Cómo? Ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué cosas, qué aspectos de la bondad de Dios nosotros ignoramos? Digan conmigo, tolerancia. Y para que no diga longanimidad, digan conmigo, paciencia. Hay dos aspectos que prácticamente son uno solo, que nosotros ignoramos los cristianos, o las personas, perdón, en general en todo el mundo, acerca de la bondad de Dios. ¿Qué ignoramos? La tolerancia. ¿Cuál tolerancia? La de Dios con nosotros. Por eso dice el versículo, ¿acaso tú no menosprecias, no te burlas de las riquezas de la bondad de Dios? Es decir, de todo lo que Dios da por bondad. ¿De qué cosas? De su tolerancia y su paciencia. ¿Cómo así? Es que mire, al ignorar nosotros que Dios es bueno, olvidamos automáticamente una verdad. ¿Cuál? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es que cuando nosotros olvidamos la bondad de Dios, olvidamos que Él es tolerante con nosotros cada día. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña algo. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Significa que desde el día que usted pecó por primera vez en su vida, hace 10 años, cuando tenía 10 años, 9 años, 8 años, que pecó a conciencia, cuando tuvo conciencia del pecado, a partir de ese día, el día en que usted pecó, automáticamente, instantáneamente, tenía que haber muerto usted, físicamente, para morir luego eternamente. Pero ¿por qué no murió? ¿Por qué tiene 60 años? ¿Por qué tiene 50? ¿Por qué tiene 40? ¿Por qué tenemos 20? ¿Por qué tiene 20? ¿Por qué tiene 30? ¿Por qué tiene 40, 50, 60 años? Sí, la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Sí, ¿sabe qué? Que la palabra paga, salario. Así como usted merece recibir un salario porque usted trabaja y la empresa no le puede dejar de pagar a usted porque es un delito, de igual manera Dios no puede dejar de pagar el salario de aquel que peca, porque la paga, el salario del pecado, de cuando uno peca, ¿qué es? Muerte. Significa de que si usted en este momento en que yo di los ejemplos, se acordó de aquella persona que le gusta a usted, que no es su marido y que no es su esposa, usted ya pecó. La pregunta es, ¿por qué todavía está vivo aquí? Porque por la bondad de Dios, todavía no hemos sido consumidos. Es que automáticamente cuando nosotros olvidamos la bondad de Dios, ¿sabe qué olvidamos? Que si estamos de pie hoy en día, en este momento, es con tiempo prestado. Usted y yo no tendríamos que estar vivos.
Todos los seres humanos al cumplir 10 años, 9 años, tendrían que morir automáticamente. Pero si estamos vivos, ¿sabe por qué es? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dios es tolerante con nosotros los pecadores. Dios es paciente con nosotros. Por eso es que cuando nosotros no entendemos, mire, por eso es que cuando nosotros no entendemos la bondad de Dios, ¿qué es lo primero que pensamos cuando viene una calamidad a nuestra vida? ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno permita que esto pase en mi vida? ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno permita el divorcio en mi matrimonio? ¿Cómo es posible si yo le sirvo al Señor que mi esposo haya adulterado, que mi esposo haya adulterado, que mis hijos sean rebeldes? ¿Cómo es posible si soy tan buena en el trabajo, tan profesional, algunos me tratan mal? ¿Por qué si yo ofrendo y diezmo financieramente no me va muy bien en mi vida? En resumen, cuando nosotros no entendemos la bondad de Dios e ignoramos su gran tolerancia a nosotros, cuando algo malo nos sucede, nosotros terminamos preguntándonos, ¿por qué un Dios tan bueno permitió que pasara algo tan malo en mi vida? Cuando la pregunta tendría que ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la paga del pecado es muerte, se supone que por cuanto ya hubo pecado en tu matrimonio, ya tendría que tú estar divorciado. Porque la paga del pecado es muerte. Tú no tendrías que estar sano, tendrías que tener cáncer. Todos aquí tendríamos que estar enfermos, muertos en el hospital, sin nada. Tú no mereces nada de lo que tú tienes. Tú no mereces salario, tú no mereces trabajar, tú no mereces empresa, no mereces nada. Pero si lo tienes y lo gozas y todavía tienes a tu matrimonio, no te jactes que no es por ti, es por la bondad de Dios. Porque tu matrimonio tendría que estar ya destinado a la muerte. Señor, ¿por qué permites tal cosa en mi vida? ¿Y por qué no? Si eres pecador. Si no lo sufres más, es por la bondad de Él. Es que la palabra tolerancia en griego, acá en el uso en que le da Pablo, significa tregua o ausencia de hostilidad. Es por la bondad de Dios que Dios nos muestra su ira soberana y santa sobre tu vida aún todavía. Es por su tolerancia que Dios está esperando y ha retenido su ira para el día de la ira del Señor. Es por la tolerancia y la bondad de Dios que tú no has sido consumido cuando tu matrimonio merece ser consumido, cuando tu vida merece ser consumida, cuando tu cuerpo merece ser consumida, cuando tus finanzas merecen ser consumidas. Pero si tú todavía hasta el día de ahora estás acá con ropa y con cierta salud, dale gracias a Dios. Porque el hecho que tú estés acá vivo significa que Dios es bueno. Es que mucha gente, cuando suceden cosas, incluso externamente, cuando suceden grandes calamidades, claro que uno se impacta y uno dice, yo he escuchado, por ejemplo, después de un terremoto es muy normal que la gente diga, imagínate, yo hubiera estado ahí, se cayó tal edificio, imagínate esa gente que murió, wow. Y hay gente que dice incluso, no, es que quizás, mira, es que saber qué estaban haciendo ellos, aquí pasa en la iglesia. De repente el fulano, la fulana, nuestro hermano, nuestra hermana fulanita, de repente el esposo la dejó, de repente perdieron la casa y quebró la empresa de ellos. La gente dice, ay, a saber, ¿y qué malos pasos andaron fulano que le pasaron esas cosas? Y comenzamos a decir, a saber por qué. O de repente pasa algo en el país, es que esa gente, a saber, en esa colonia, yo recuerdo que el año pasado, allá andaban celebrando el día del gay. Por eso es que Dios mandó el juicio, y toda la colonia se la acabó Dios. Y siempre, cada vez que pensamos en esas cosas, ¿sabe qué pasa? Que automáticamente nosotros nos creemos que mejores que ellos. Y por lo tanto, el pensamiento, si uno no sabe cuál es, ellos murieron porque eran extremadamente ¿qué? Malos. Si yo quedé vivo porque todavía soy ¿qué? Bueno, entonces Dios me premió con la vida. Si usted piensa eso, quiero dar una enseñanza poderosa que Jesús dio a sus discípulos.
que muchos hemos pasado por alto estos versículos. Es más, algunos van a decir, pastor, nunca me he dado cuenta que eso está escrito en la Biblia. Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, Jesús está hablando exactamente de este punto que les estoy diciendo. En esa misma ocasión, había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Porque vean todos para acá. Vean todos para acá. Esto salió en Jerusalén News. ¿Ok? En CNN. ¿Ok? ¿Sabe lo que estaba pasando ahí? Dice la Biblia que en una ocasión un grupo de galileos, usted se imagina de Galilea ir a Jerusalén a ofrecer sus ofrendas al templo. Entonces los galileos hicieron su recorrido, llegaron al templo y a comenzar iban a ofrecer sus sacrificios cuando precisamente Pilato envió a los soldados y mataron a una gran cantidad de galileos. Y fue tan perverso lo que hizo Pilatos que él mezcló la sangre de ellos con la sangre del sacrificio en el templo. Imagínense la ofensa para Dios lo que él hizo y el escándalo que pasó. Pero ¿sabe qué pensaron los judíos cuando vieron eso? Ellos dijeron, es que a saber en qué malos pasos andaban esos galileos. Y Jesús, sabiendo qué es lo que ellos pensaban, que la gente se siente, como usted dijo, buena en sí misma, respondió Jesús y le dijo al que le contó esto: ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Vuélvela a hacer, por favor. ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Porque la paga del pecado es muerte. Os digo que no. Al contrario. Al contrario. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Jesús? Que por cuanto la paga del pecado es muerte, cuando usted ve una calamidad en su vecino, en su país, cuando vea la caída de un político, de un legislador, de un presidente, de cualquier persona en autoridad, no se alegren. Usted es peor o igual que ellos. Jesús está diciendo, ¿tú piensas que ellos caen porque ellos son más pecadores que tú? Entonces tú ignoras la bondad de Dios. Porque por la bondad de Dios tú todavía no has sido consumido. Pero tú también vas a aparecer. ¿Y sabe cómo sabemos todos nosotros que somos pecadores ante los ojos de Dios en nuestra carne? Solo ve hacia acá, mire. El hecho de que estemos, ¿qué? Envejeciendo significa que usted y yo todavía pecamos. Todos vamos a morir. Entonces, ¿por qué juzgas a los demás? Por eso es que luego dice, versículo 4. ¿O pensáis que aquellos 18, sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y que ese fue el pensamiento. ¿Se acuerdan? Siloé era un estanque, ahí estaba levantando una torre. La torre, seguramente los que se cree que los andamios se cayeron, se cayó toda la torre y mataron a 18 personas. La gente, los judíos decían, a saber, fue un juicio de Dios sobre las personas, que a saber qué hicieron ellos. Entonces Jesús dice, ¿ustedes piensan que ellos eran más deudores que ustedes? Responde. Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado no es que usted sea mejor, no es que usted sea bueno y los otros son malos. Es por la bondad y misericordia de nuestro Dios que usted no ha sido consumido como lo merece hasta el día de hoy usted. Es por la bondad de Dios que usted todavía tiene vida, usted todavía tiene trabajo, usted todavía tiene hijos, usted todavía tiene matrimonios. Es por la bondad de Dios que no hemos sido consumidos. Por lo tanto, para ir concluyendo, digan conmigo, no ignoremos la bondad de Dios, no ignoremos la hermosa y bondadosa tolerancia de Dios hacia nosotros. Ahora la pregunta es, pastor, ¿pero por qué Dios es tan tolerante con nosotros? ¿Por qué su bondad la muestra con su tolerancia? Con ausentar su ira justa sobre nosotros y de tal manera que no somos consumidos. ¿Por qué Dios es así? Romanos 2:4 una vez más. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad,
de su tolerancia y de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Es que, como dice la Biblia, ignorando que la bondad de Dios nos guía ¿a qué? ¿Quién aquí merece ser guiado al arrepentimiento para salvación? ¿Quién lo merece? Entonces, ¿por qué somos cristianos? Vuelvo a hacer la pregunta, hermanos de las 8 de la mañana. Ignorando que la bondad de Dios te guía al... ¿Quién de ustedes merece ser guiado al arrepentimiento para salvación? ¿Quién lo merece? Entonces, si nosotros, ni usted ni yo, merecemos ser cristianos y lo somos, ¿por qué somos cristianos? Por pura bondad y misericordia de Dios. ¿Sabe por qué Dios es bondadoso con nosotros y por qué Él es tolerante con los seres humanos? Porque Él espera que todos lleguemos al arrepentimiento. Es por su bondad que somos llevados. Mire, usted mereció morir el día que usted pecó por primera vez, a los 9 años, 10 años, posiblemente 11 años, cuando tuvo conciencia de pecado. Cuando perdió la inocencia de niño y usted comenzó a entender el pecado, usted tenía que haber muerto instantáneamente. En ese instante tuvo que haber muerto. Pero ¿sabe por qué Dios no lo mató? Para esto. Hoy usted es cristiano. Es por su bondad que usted no fue consumido. Es por la bondad de Dios que Él esperó a que usted se arrepintiera. Él le envió el don para hacerlo. Es lo que dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, del 9 al 10, cuando dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Digan conmigo: Dios es paciente para con vosotros. Digan conmigo: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es la paciencia de Dios, por eso es la tolerancia de Dios, por eso es la bondad de Dios. Pero ojo, no es que Dios haya retraído su ira como para que no exista el día de la ira del Señor. Dios no lo ha mandado todavía porque está esperando su conversión. Pero va a haber un día, dice el versículo 10, ¿qué va a haber, Nelson? Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es porque Dios es bueno, amigos y amigas, que Él retiene su justa ira para que usted venga al arrepentimiento hoy. Por lo tanto, arrepiéntase. Arrepintámonos, hermanos, de creernos buenos, suficientes con el derecho de juzgar la vida de los devotos de los demás. Arrepintámonos de considerarnos mejores que nuestras parejas, que las demás personas de la iglesia, que nuestras autoridades eclesiásticas o autoridades gubernamentales. Arrepintámonos de pensar que merecemos vivir cada día porque somos buenos o porque somos justos. Arrepintámonos de pensar que tenemos impunidad eterna sin Cristo. Arrepintámonos de confiar que para salvación de los hombres se requiere entonces la confianza en las religiones y no en la cruz y en la muerte de Jesús en ella, quien es el Cristo. Arrepintámonos de no creer realmente que Jesús es el único Dios salvador. Arrepintámonos de pensar que necesitamos de una religión, de las tradiciones, de amuletos religiosos para salvarnos. Arrepintámonos de pensar y de creer que nuestra religión y práctica y bondad y obras buenas nos van a salvar. Porque la verdad es que si usted y yo todavía no hemos sido consumidos, todavía no hemos muerto, es por pura bondad de Dios. Porque usted y yo hemos pecado con suficiencia pecado para que no estemos vivos hoy en día. Pero es por la bondad de Dios que estamos acá. Es por la misericordia de Dios que usted todavía está vivo y yo estoy vivo. Es por la bondad de Dios que en mi caso personal puedo servirle a Dios todos los días de mi vida, como se lo dije a un empresario hace una noche, 2 noches atrás. Él me hizo una pregunta que me encantó porque me recordó de dónde yo vengo. Me dijo: pastor, usted
Cuando era más joven, usted antes de ser pastor, ¿qué es lo que quería ser? Me imagino que usted quería ser empresario, sí, eso y más. Yo me quería devorar el mundo. Yo era una persona ambiciosa, amante del dinero, pero por la bondad de Dios no he sido consumido y hoy soy pastor. Y le digo, tal vez yo no fui un hombre de negocios como el mundo, pero estoy en los negocios de mi Padre ahora. Y le digo, por la bondad de Dios no he sido consumido. Usted no ha sido consumido, yo no he sido consumido por pura bondad de Dios. ¿Por qué tengo matrimonio y algunos están divorciados? No lo sé, bondad de Dios. Yo no soy mejor que usted, ni usted mejor que yo. Todos somos pecadores. Dios es justo y Él retiene con justicia aún su ira, pero por su propia bondad. El problema es que nosotros, cuando ignoramos la bondad de Dios, porque la vemos funcionar todos los días, pensamos que somos buenos y por lo tanto cuando viene una pequeña enfermedad, una gripe, decimos, ¿y por qué eres tan malo, Dios? No. ¿Que acaso no te das cuenta que hoy que estás bien puedes ver la bondad de Dios? Porque el hecho que tú estés bien te está diciendo de que Dios es bueno para contigo. Porque tú no mereces nada de lo que tienes, nada de lo que eres, ni nada de lo que puedes hacer. Nunca lo has merecido. Por lo tanto, si lo tienes es por pura bondad y misericordia de Dios. No lo menosprecies. No lo menosprecies. Es hasta que no veamos nuestra condición de pecadores que no vamos a poder entender la hermosura de Dios. Y es hasta que no veamos la hermosura de la bondad de Dios y tolerancia hacia nosotros, que no vamos a entender cuán pecadores somos delante de Él. Amigos y amigas, Dios no le debe nada a usted. Usted le debe todo a Dios. Dios no le debe nada a usted, ni honra, ni gloria, nada. Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que Él fuera castigado por nuestro pecado, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y muerto en una cruz por nuestras propias injusticias. Dios es tan bueno que envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la bondad de Dios. ¿Quiere ver cuán bueno es Dios? Mire a la cruz y verá cuán pecador es usted y cuán bueno Dios ha sido con usted. Es en la cruz que nosotros vemos el amor, la bondad y la misericordia de Dios. Por lo tanto, no menosprecie la bondad de Dios. No menosprecie el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No menospreciemos la bondadosa y gratuita salvación de Dios. No menosprecie a Jesucristo, su Salvador y mi Salvador. Usted y yo merecemos morir eternamente. Ese es nuestro dictamen por nuestros pecados. Yo he pecado el día de ayer. Usted ha pecado el día de ayer. No todos nosotros merecemos morir eternamente, pero Dios, en su gracia, en su misericordia, en su bondad, Él ofrece gratuitamente la salvación a usted. Arrepiente de sus pecados entonces. Deje de confiar en usted mismo, en sus propias obras, en sus religiones, y confíe en Jesús como Dios Salvador. Usted merece la muerte, pero Dios le ofrece la vida en Cristo Jesús. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Seguirá menospreciando las riquezas de la bondad de Dios, ignorando que la bondad de Dios es lo que lo está guiando al arrepentimiento? ¿O va a seguir confiando en usted o en algún religioso, o en algún amuleto religioso para salvarse? ¿Qué hacer, pastor? ¿Qué hacer? Como dice el Salmo 86:5, hagamos esto. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Invoque al Señor. Ahí en su asiento, invóquele. Dígale: Señor, perdona mis pecados. Yo merezco morir eternamente. Yo merezco el infierno. He confiado en amuletos religiosos, en religiones, en prácticas, pero no he confiado en ti como Dios Salvador. Perdóname, Jesús. Yo reconozco hoy, en esta mañana, que tú eres Dios Salvador. Perdóname, sálvame, sálvame, sálvame. Quiero ser uno contigo, Jesús. Ruéguele ahí en su asiento. Invóquele al Señor. Y espero que en todos nosotros podamos decir como el profeta Jeremías en Lamentaciones 3, con esto concluyo. El profeta dijo, ponga atención, dice: esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, oh Dios, es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma.
Por tanto, en Él esperaré. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Vamos.